Bienvenidos a un espacio donde la realidad se desdibuja, donde los límites entre la vida y la muerte se desvanecen. Aquí exploraremos lo desconocido, los fenómenos paranormales, los misterios ocultos, la ufología, la criptozoología, la demonología y todo aquello que desafía nuestra comprensión del universo. Prepárate para un viaje hacia lo inexplicable, hacia otras dimensiones, hacia el más allá. Pero para hablar de estos temas no voy a invitar a cualquiera, no. En este podcast vamos a conversar con los verdaderos maestros, con los verdaderos personajes de cada caso de misterio, aunque tenga que traerlos del más allá. Un podcast como ningún otro, donde las mentes más brillantes de la historia, los investigadores, los profetas, los contactados y los que alguna vez cruzaron el umbral de la muerte, hablarán con nosotros, con su propia voz. Bienvenidos a Conversaciones del Más Allá. Sean bienvenidos a este primer capítulo de mi nuevo podcast, Conversaciones del Más Allá, en donde tendremos invitados que ustedes ni siquiera se lo imaginan. Tendremos aquí grandes maestros del tema de lo paranormal, del terror y de los misterios. Y el día de hoy, para iniciar esta gran aventura, nos acompaña Edward Billy Meyer, el contactado suizo, que en lo personal creo que es el mejor y la historia más verídica sobre un contactado. Billy Meyer está con nosotros desde Suiza. Bienvenido, Billy Meyer. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Oxlack. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Me encuentro bien, gracias. Es curioso estar aquí hablando de cosas que muchos consideraron imposibles hace décadas, pero que poco a poco el mundo comienza a comprender. Mi vida ha sido larga y en muchos sentidos solitaria, pero llena de experiencias que me hicieron comprender que la Tierra no está sola. Es un gusto para nosotros que seas nuestro padrino en este primer capítulo del podcast y quiero empezar desde el principio. Eres contactado por extraterrestres venidos de las Pléyades. ¿Cómo es que comienza toda tu historia? ¿Desde cuándo comienzan los avistamientos o cómo fue tu primer contacto con estos seres de otro planeta? Bueno, Oxlack, todo comenzó cuando era apenas un niño. Tendría unos 5 años, quizá un poco menos. Vivíamos en una pequeña aldea en Suiza, rodeada de bosques y montañas. Una mañana el aire se sintió distinto, silencioso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Fue entonces cuando vi por primera vez una luz metálica suspendida sobre los árboles, una forma redonda que no se movía como ningún avión o pájaro. De aquella luz descendió una figura, un hombre alto de mirada bondadosa. Más tarde supe su nombre, Sfat, y no era de este mundo. Me habló sin palabras, solo con la mente. Oxlack. No sentí miedo, solo una inmensa paz. Me dijo que durante mi vida aprendería sobre la existencia, sobre la humanidad, y que algún día debía transmitir un mensaje de advertencia y esperanza. A partir de ese momento, mis contactos continuaron con él durante varios años. Me enseñó sobre las leyes naturales del universo, la evolución del espíritu, y me preparó para lo que vendría. Después de Sfat, vinieron otros. Entre ellos, Semjase de las Pléyades. ¡Wow! Quien se convirtió en una guía y amiga muy cercana. Todo esto, los vuelos, las fotografías, los mensajes surgieron de aquel primer encuentro, cuando un niño levantó la vista al cielo y decidió escuchar lo que la mayoría habría temido. Oxlack, pues así empezó un contacto que no fue con extraterrestres, como muchos piensan, sino con hermanos mayores, de seres más avanzados, que intentan recordarnos quiénes somos realmente. ¿No sentiste miedo al ver ese objeto en el cielo? ¿Cómo venía vestido ese personaje, Sfat? ¿Qué significa su nombre? ¿Y cómo era físicamente él? No, Oxlack. Curiosamente no sentí miedo. Es difícil explicarlo. Cuando Sfat apareció, una calma profunda me envolvió, como si su presencia silenciara todo temor humano.
Era como estar frente a alguien que te conoce desde siempre, aunque jamás lo hayas visto. Su aspecto era humano, completamente humano. Alto, de más de 1,80 m, piel clara, ojos muy azules, casi transparentes, y un cabello blanco plateado que reflejaba la luz del sol como si tuviera su propio brillo. Su rostro mostraba sabiduría, pero sin dureza. Tenía una serenidad que te hacía sentir seguro. Vestía un traje ajustado de color gris metálico, sin costuras visibles, con una especie de cinturón luminoso en la cintura. No llevaba casco ni armas. Todo en él irradiaba paz. En cuanto a su nombre, Sfat, me explicó, no es un nombre como los nuestros. En su idioma significa algo así como el que guarda el conocimiento antiguo o el maestro de las eras. Era un ser de una civilización muy antigua, procedente de un linaje anterior al de los pleyadianos actuales. Durante mis primeros años, Sfat me acompañó muchas veces, a veces desde su nave, otras en sueños o visiones lúcidas. Me enseñó cosas que un niño no podía comprender del todo, sobre los ciclos de la Tierra, el origen de la vida y los peligros de lo que él llamaba la autodestrucción humana. Aquel encuentro marcó mi destino. Desde entonces, supe que mi vida no sería normal, pero tampoco quise huir de ella. Sentí que era mi deber escuchar y compartir lo que escuché. ¿Tu madre nunca se dio cuenta de que tenías visitas de este hombre extraterrestre? ¿Cuándo lo veías? ¿A qué hora aparecía en la noche? ¿Cómo es que lo podías ver si estabas con tu familia? Mi madre, ella era una mujer sencilla, trabajadora, muy de campo, muy de la tierra. No entendía ni podía entender lo que pasaba conmigo. En esos años, en la Suiza rural, hablar de luces en el cielo o de hombres venidos de las estrellas era impensable. Por eso guardé silencio. Sfat me lo pidió. Me dijo, no hables todavía, porque el tiempo no está preparado. Lo veía al amanecer o al caer la tarde, cuando los demás aún dormían o estaban ocupados con las tareas del campo. Recuerdo que a veces me despertaba una especie de vibración, una sensación interna, como si mi mente escuchara una llamada suave, y entonces sabía que él estaba cerca. Salía sin hacer ruido, cruzaba el pequeño bosque que había detrás de nuestra casa y allí, en un claro, lo encontraba. A veces estaba de pie, esperándome. Otras, su nave descendía lentamente y se posaba sobre la hierba sin ruido alguno. Mi madre alguna vez notó que me escapaba temprano o que volvía distraído. Me preguntaba qué hacía y yo solo decía, estuve mirando el cielo, y sonreía. Creo que ella intuía algo, pero nunca insistió. Las madres sienten más de lo que uno dice. Había noches en que veía una luz moverse lentamente detrás de las montañas, y sabía que era él, que vigilaba, cuidando a distancia. No venía siempre. Eran encuentros espaciados, quizás para darme tiempo de asimilar lo aprendido. Con el tiempo comprendí que no necesitaba verlo físicamente. Su presencia era mental, energética. A veces, incluso dormido, podía escuchar su voz en mi mente, enseñándome cosas que solo entendí muchos años después. Así fue, Oxlack. En silencio, entre los bosques suizos, comenzó todo, y nadie más que yo sabía lo que realmente sucedía bajo esas estrellas. Ok, pero tengo entendido que en algún momento de tu vida estuviste en el ejército, fuera de Suiza. ¿Cómo es que seguiste teniendo contacto con ese ser, o ya no tuviste contacto? ¿Cuándo es cuando dejaste de hablar con él y regresaste a Suiza para seguir con tu vida? ¿Cómo es el reencuentro con este ser? ¿O nunca dejaron de hablar? Sí, Oxlack. Después de mis primeros años con Sfat, mi vida tomó caminos muy humanos, muy terrenales. Cuando crecí, tuve la necesidad de ver el mundo con mis propios ojos, de conocer lo que estaba pasando fuera de mi pequeño valle. A principios de mi juventud, me uní al ejército extranjero, sirviendo en distintas regiones del Medio Oriente y Asia. No fue por ambición ni por guerra, sino por buscar un sentido, una dirección. Eran años confusos. Durante ese tiempo, mis contactos con Sfat
comenzaron a cesar. Él me había dicho que pronto debía continuar solo, que los humanos necesitamos pasar por el dolor y la experiencia directa para entender las lecciones. Poco después de eso, Sfat murió, o, mejor dicho, trascendió su existencia física. Fue un momento muy doloroso para mí, porque era como perder a un padre espiritual. Sin embargo, me dejó preparado para lo que vendría. Me explicó que en el futuro, cuando el momento fuera adecuado, otros seres vendrían a continuar su labor conmigo. Pasaron años. Viajé por Egipto, Pakistán, Turquía, Grecia. Viví como un ermitaño, observando las culturas, los templos, los desiertos. Me herí muchas veces, incluso perdí mi brazo izquierdo en un accidente, pero sobreviví. Y durante todo ese tiempo, aunque no veía a nadie del otro mundo, sentía su presencia interiormente, como una guía silenciosa. Fue recién a mediados de los años 70, cuando ya había regresado a Suiza y llevaba una vida tranquila en una granja, que el contacto se reanudó. Pero ya no con Sfat. Esta vez, apareció una mujer llamada Semjase, descendiente de la misma línea pleyadiana de mi antiguo maestro. Semjase tenía una energía distinta, más joven, más cercana. Fue ella quien me pidió que tomara fotografías de sus naves, que documentara todo y que compartiera los mensajes con el mundo. Fue, en cierto modo, el renacer de mi misión. ¿Cómo supiste que Staff había muerto? ¿Cómo te lo pudo hacer saber? Y ya que regresaste a Suiza y que estuviste en la granja, cuéntame, ¿cómo es la primera vez que conociste a Semjase? ¿Cómo fue ese día? ¿Qué nos puedes decir sobre qué estabas haciendo y cómo fue tu encuentro? Supe que Sfat había muerto una mañana, estando lejos de Suiza. No hubo palabras, ni señales visibles. Simplemente lo sentí. Fue como si una parte de mí se apagara por dentro. Durante años me había acompañado su voz, su presencia silenciosa en mi mente. Y de pronto, ese eco desapareció. En su lugar, quedó una sensación profunda de paz, como si me dijera, ya está cumplido. Más tarde, en sueños, aunque sé que no fue un sueño común, lo vi una última vez. Estaba en un lugar luminoso, sin cielo ni suelo, solo luz blanca alrededor. Él me sonrió y me dijo, ya no podré venir más, Edward, pero otros seguirán el camino contigo. No olvides lo que eres, ni lo que representas. Después de eso, su figura se desvaneció. Fue el final de una etapa y el comienzo del silencio. Pasaron casi 20 años antes de que el contacto se reanudara, y entonces llegó Semjase. Era el 28 de enero de 1975, una mañana fría en Hintere Sadeleg, una zona rural cerca de Hinwil, donde yo vivía en una pequeña granja. Tenía una cámara vieja, de las que uno usa para fotografiar el paisaje o los animales. A eso de las 11, los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las gallinas se quedaron inmóviles, los perros no ladraban. Todo se volvió un silencio espeso. Fue entonces cuando vi una luz plateada descender lentamente sobre el bosque, moviéndose sin sonido, girando con un reflejo dorado. De esa luz descendió una nave con forma de disco, y junto a ella apareció Semjase. Era una mujer joven, de unos 120 años en tiempo terrestre, pero físicamente parecía de 30 o menos. Su cabello era rubio claro, casi blanco, y su piel tenía un brillo suave, no artificial, sino natural, como si irradiara vida. Sus ojos eran de un azul muy claro, imposible de describir con palabras humanas. Llevaba un traje de una sola pieza, plateado, ceñido, con una textura parecida a la seda, pero metálica. Se acercó a mí caminando, sin flotar ni desaparecer, con pasos normales, humanos. Recuerdo que me habló directamente en alemán, mi idioma, y me dijo, «Salud, Edward. Soy Semjase, del sistema de las Pléyades. He venido por un propósito que tú conoces en el fondo de tu alma». En ese instante, supe que todo lo que Sfat me había anunciado había llegado. Durante ese primer encuentro conversamos largo rato, más de una hora. Me explicó quiénes eran los Pleyaren, por qué observaban a la Tierra,
y que su misión no era intervenir, sino advertirnos. Me pidió que tomara fotografías de sus naves, no para demostrar poder, sino para despertar curiosidad en las personas. Desde ese día, nuestros encuentros continuaron por años. A veces en persona, a veces telepáticamente. Ella se convirtió en una maestra, en una voz firme pero dulce. Semjase me dijo una vez: el cielo te eligió no por lo que sabes, sino por lo que soportas. Y tenía razón, Oxlack, porque desde entonces muchos dudaron, otros se burlaron, y pocos escucharon el verdadero mensaje. Pero aún así, sigo aquí, hablando, esperando que algún día el hombre mire al cielo con la mente abierta y el corazón tranquilo. ¿Cuántos años tenía Fat? ¿Por qué murió? ¿Te dijo Semjase qué pasó con él? Y otra cosa, ¿tu mujer se dio cuenta de que tenías visitas extraterrestres? Tu mujer no estuvo en tu niñez, así que en esa nueva etapa de tu vida, ¿cómo comenzaste a platicarle a tu esposa sobre estas intervenciones extraterrestres? Y también cuéntame cómo es que Semjase y los demás pleyadianos son como nosotros, ¿por qué son iguales? ¿Cuál es la conexión que tenemos con ellos? ¿Y cómo es su planeta? Bueno, tengo muchas preguntas por hacerte. Espero no revolverte ni hacerte sentir que es una entrevista agobiante, pero me llegan tantas preguntas, ojalá me puedas contestar. No te preocupes, Oxlack. Tus preguntas son naturales. Todos, al escuchar estas historias, sienten el impulso de querer entenderlo todo de una vez. Y lo comprendo, porque yo mismo pasé años intentando entender lo que me ocurría. Cuando conocí a Sfat, yo era solo un niño de unos 5 años. Él me acompañó hasta mis 17. Después de eso, los contactos se hicieron más escasos, hasta que un día, simplemente se fueron. Más tarde supe, a través de Semjase, que Sfat había muerto a causa de su avanzada edad. Vivió más de 900 años terrestres, según su escala de tiempo. Su cuerpo no enfermó, sino que su ciclo vital se completó. Semjase me explicó que entre los suyos, la muerte no es un final trágico como lo entendemos aquí. Ellos transfieren su conciencia a un nivel más sutil, continúan existiendo, pero en otra frecuencia del universo. Sfat fue, según me dijo, recibido con honor por su pueblo, por su labor con la tierra. Sobre mi esposa. Sí, tuve una esposa terrenal, Calliope. Al principio, cuando regresé a Suiza y comencé los contactos con Semjase, ella no sabía nada. Yo trataba de mantenerlo en silencio, porque sabía que nadie me creería. Pero cuando las fotografías empezaron a circular y la gente venía a la granja, ya no podía ocultarlo más. Ella fue testigo, en varias ocasiones, de luces y objetos en el cielo, y aunque trataba de comprender, todo eso terminó afectando nuestra relación. La atención pública, las burlas, los periodistas, los seguidores, todo eso creó un ambiente muy tenso. Finalmente, nuestra relación se rompió. Y aunque me dolió profundamente, entendí que este camino no permite una vida tranquila ni familiar. Sobre la apariencia humana de los pleyadianos ahora, me preguntas por qué los pleyaren se parecen tanto a nosotros. La respuesta es simple y compleja a la vez. Somos familia. Semjase me explicó que nuestros ancestros son los mismos. Hace miles de años, los pleyaren provenían de otra región de la galaxia, y parte de su raza colonizó la Tierra primitiva. Algunas de esas civilizaciones se quedaron aquí y evolucionaron como humanos terrestres, mientras que otras regresaron a su mundo o siguieron viajando. Por eso ellos y nosotros compartimos la misma base genética. En apariencia, son casi idénticos, pero viven mucho más tiempo. Poseen un cuerpo más equilibrado y una mente más desarrollada espiritualmente. El planeta principal de los pleyaren se llama Erra. Está en una dimensión paralela a la nuestra, desplazada unos pocos segundos en vibración. Por eso, no podemos verlo con telescopios. Erra es un mundo muy parecido a la Tierra, con océanos, montañas y ciudades pequeñas, integradas con la naturaleza. No usan combustibles ni guerras. Su sociedad es pacífica, equilibrada y profundamente ecológica. La atmósfera es más limpia, el aire más denso, y la vida promedio supera los 1000 años. Allí no existen religiones como las nuestras. Ellos viven según las leyes creacionales, que son las leyes naturales del universo. Así que sí, Oxlack, aunque mis respuestas suenen extraordinarias,
para mí se volvieron parte de una realidad cotidiana. No temo hablar de ello, porque no busco convencer, solo transmitir lo que viví. Y si eso despierta curiosidad o reflexión en quienes escuchan, entonces mi tarea sigue cumpliéndose, ¿sabes? Semjase solía decirme, las respuestas que buscas ya están dentro de ti, pero solo se revelan cuando miras el cielo sin miedo. Y creo que eso resume todo lo que aprendí de ellos. Me parece fantástico todo lo que me estás comentando. Y eso que mencionas de que ellos en algún momento se quedaron en la Tierra, que pasaron por aquí y se quedaron para crear una civilización, me recuerda mucho al mito de los hiperbóreos, de donde se cree que los anglosajones, que la gente rubia alta de ojos azules, vienen de esa civilización perdida. Si es así, ¿esto es verdad? ¿Los hiperbóreos se refieren precisamente a esta raza de pleiadianos que llegó a la Tierra? Coméntame, tengo muchas dudas sobre esto, ya que hay diferentes razas. Es decir, quizá los pleyadianos vinieron e hicieron su civilización y pusieron al hombre en esa parte del mundo. Pero ¿y los demás? ¿Por qué se diferencia la raza, los colores de la piel? ¿Todos venimos de los pleyadianos o somos hechos de diferentes razas? A eso me refiero. Tu pregunta es muy profunda, Oxlack, y muy antigua también. Lo que mencionas de los hiperbóreos no está tan lejos de la realidad, aunque el ser humano haya revestido esa historia de mitos y simbolismos con el paso del tiempo. Los antiguos griegos llamaban hiperbóreos a los seres que venían de más allá del viento del norte, de regiones donde el sol nunca se ocultaba. Ese recuerdo mítico, según me explicó Semjase, proviene de una memoria ancestral real. La llegada, hace decenas de miles de años, de grupos humanos avanzados procedentes de las Pléyades y otros sistemas. Estos visitantes fundaron colonias en distintas partes del planeta, especialmente en el norte de Europa, en regiones que hoy no existen o están bajo hielo. Por eso muchas tradiciones nórdicas, arias e incluso tibetanas hablan de una raza de luz o raza del cielo. No eran dioses. Eran hombres y mujeres del espacio, con una evolución espiritual y tecnológica muy superior, y una apariencia parecida a la que tú describes, altos, rubios, de ojos claros. Así que sí, en parte, el mito hiperbóreo es un eco de aquellos contactos antiguos con los Pleyaren y sus parientes estelares. La humanidad de la Tierra no fue creada de una sola semilla. Semjase me explicó que la Tierra fue colonizada varias veces por distintas civilizaciones humanas del espacio, cada una en diferentes épocas y regiones. Algunas de ellas provenían del sistema Lyra-Vega, otras de Sirius, otras de las Pléyades. Con el paso de miles y miles de años, estas razas se mezclaron entre sí y con los seres humanos primitivos de la Tierra, dando origen a las distintas etnias que conocemos hoy. Los humanos de piel clara derivan, en su mayoría, de colonias pleyadianas e hiperbóreas. Los humanos de piel más oscura están relacionados con antiguas civilizaciones procedentes de Sirius y Orión, cuyos climas y energías eran más intensas. Los asiáticos guardan herencia genética de una antigua raza de Lyra, que poseía una estructura biológica más adaptada a la luz solar difusa. Con el paso del tiempo, la evolución, el clima y la mezcla natural completaron la diversidad que hoy ves. Pero, en el fondo, todos compartimos el mismo origen estelar. La separación por razas, colores o fronteras es un error humano, no una diferencia cósmica. Semjase solía decirme algo que nunca olvidé. La humanidad de la Tierra es un mosaico de las estrellas. Cada color, cada lengua, cada rostro, es una nota distinta de una misma melodía universal. Así que no, Oxlack, no hay razas superiores ni razas elegidas. Todos somos viajeros del mismo origen, esparcidos por el universo en diferentes tiempos. Los Pleyaren solo llevan más tiempo recorriendo ese camino que nosotros, pero su historia también es nuestra historia, olvidada bajo capas de mito, religión y miedo. Por eso miro al ser humano con esperanza, porque cuando recuerde quién fue, comprenderá quién puede volver a ser. Muy, muy interesante todo lo que me estás narrando. Era una de esas dudas que siempre había tenido. ¿Estás confirmando que en el planeta en algún momento fue intervenido por diferentes seres venidos de las estrellas? Y quería preguntarte, tú como contactado que eres desde niño, ¿sabes si hay otros igualmente contactados por los pleyadianos? Ya sé qué significa su nombre,
Y dime si Semyase también hacía contacto con otras personas en el planeta Tierra, o eres tú el único que en ese momento estaba contactado. Sí, Oxlack. El planeta ha sido visitado y guiado muchas veces por seres del cosmos, no por conquista, sino por compasión. La Tierra, me explicaron los Pleyaren, es una especie de semillero espiritual, un punto donde muchas razas humanas del universo dejaron una parte de sí para que la conciencia floreciera aquí. Por eso, los contactos no se limitan a una sola persona, ni a una sola época. ¿Hay otros contactados pleyadianos? Sí, los ha habido. Antes de mí existieron otros mensajeros, aunque muchos de ellos fueron olvidados o malinterpretados. Algunos antiguos sabios de Asia, sacerdotes egipcios e incluso ciertos filósofos griegos tuvieron visiones o encuentros con lo que llamaban los hijos de la luz o los maestros del cielo. Sin embargo, en nuestra era moderna me dijeron que fui el único con contacto directo y sostenido con los Pleyaren de Erra, en el sentido físico y documentado. Semjase me explicó que ellos no suelen contactar masivamente, porque eso interferiría con el desarrollo evolutivo del planeta. A veces inspiran sueños, intuiciones o ideas en ciertas personas sensibles, pero raramente se muestran cara a cara. Por eso me pidieron registrar todo con fotografías, grabaciones y mensajes, para dejar constancia de que el contacto existió, pero también para provocar reflexión, no adoración. El significado del nombre Semjase. Su nombre, Semjase, procede del lenguaje antiguo pleyariano, una lengua tonal que vibra con frecuencias mentales. En su idioma, Semjase significa algo así como aquella que porta la claridad o la portadora del conocimiento que ilumina. Y era exactamente eso. Su presencia siempre traía calma, claridad. Incluso cuando hablaba de temas duros, como las guerras que vendrían o la autodestrucción del hombre, su voz transmitía esperanza, no miedo. ¿Contactaba con otros humanos? Semjase sí tuvo contacto indirecto con algunos miembros del grupo Figu, que formamos en Suiza. En ciertas ocasiones, mientras ella se comunicaba conmigo, otras personas podían percibir su energía, o incluso ver destellos de luz o sombras en forma humana a la distancia. Pero solo yo mantenía la comunicación directa y consciente, tanto verbal como telepática. Me explicó que cada planeta tiene un solo punto de enlace principal con su pueblo, una persona que actúa como canal. Si existieran muchos contactados al mismo tiempo, se generarían contradicciones y confusión. Por eso su contacto conmigo era exclusivo, aunque me pidió compartir su mensaje con todo aquel que quisiera escucharlo sin fanatismo. Semjase decía: nosotros no elegimos a los humanos más sabios, sino a los más persistentes en el camino de la verdad. Y creo que eso resume por qué siguieron hablándome pese a las burlas, los ataques y las dudas. Yo no era especial, Oxlack, solo alguien que nunca dejó de mirar al cielo sin miedo. Así que sí, he sido uno entre muchos, pero con una responsabilidad particular: mantener viva la comunicación entre nuestros mundos, sin que el mensaje se pierda en el ruido de la incredulidad. Billy, entrando al terreno de las evidencias que has mostrado a gran parte de reporteros que fueron a Suiza de todo el mundo, las fotografías y los videos sobre las naves extraterrestres son maravillosas. Hasta la fecha no se tiene imágenes tan nítidas como esas. Muchos creen que son maquetas. La verdad es que yo no sé qué creer. Son maravillosas. ¿Esas naves no irradiaban algún tipo de energía como radiación? Es comprensible, Oxlack. Cuando las primeras fotografías comenzaron a circular, incluso en Suiza muchos decían: no puede ser real, debe ser un truco. Pero te aseguro que las naves eran reales, completamente reales. Yo mismo las vi moverse, escuché el zumbido leve de su campo energético, sentí como el aire cambiaba alrededor, como si la atmósfera se doblara un poco. Sobre la energía y el campo electromagnético, las naves que ellos llaman beamships no funcionan con motores ni combustión, operan con campos gravitacionales controlados que se basan en la manipulación del espacio-tiempo mediante energía universal, lo que ellos llaman Taun, una forma de energía de origen creacional. Cuando una nave está en reposo, se percibe una ligera vibración en el ambiente, parecida al aire antes de una tormenta, pero sin peligro alguno. Yo nunca sentí dolor, ni radiación, ni efectos negativos. Al contrario, cuando estaba cerca,
Mi mente se volvía más clara, mis pensamientos más ordenados, mi cuerpo más ligero. Una vez, Semjase me explicó que sus naves neutralizan automáticamente cualquier emisión peligrosa, creando un escudo que evita dañar el entorno. Por eso, aunque a veces los árboles se doblaban o las hojas se movían en círculos cuando la nave descendía, los animales jamás huían aterrados. Sentían respeto, no miedo. Sobre las fotografías y los periodistas entre los años 1975 y 1980, recibía decenas de periodistas y expertos de Alemania, Japón, Estados Unidos, Brasil. Les permitía analizar las fotos, los negativos, incluso el terreno donde las naves habían aterrizado. Algunos, como el ingeniero Jim Diletoso, estudiaron los reflejos y las proporciones en laboratorio y confirmaron que no había evidencia de manipulación. Otros, por supuesto, prefirieron dudar. Es normal. Semjase me dijo una vez cuando le hablé de las críticas: las pruebas materiales sirven solo para los ojos, pero el entendimiento real sucede en el corazón. Yo sabía que aunque mostrara 1000 fotos, el que no quiere ver, no verá. Por eso nunca traté de convencer a nadie. Simplemente documenté lo que me fue permitido y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. No había radiación, no había miedo, solo una sensación de inmensidad, de saber que uno está ante algo que trasciende la tecnología y la ciencia humanas. Algo que nos mira no como experimentos, sino como hermanos pequeños, aún aprendiendo a caminar entre las estrellas. A veces, cuando cierro los ojos en la noche, todavía puedo oír ese zumbido lejano, y sé que en algún punto del universo ellos siguen ahí, observando, esperando que despertemos. Entiendo todo lo que me dices, pero entonces no puedo comprender por qué ellos te dieron una arma que utilizaste, que como nos enseñaste en el video, disparaste hacia un árbol, al cual se le hizo un orificio y mencionaste que el día siguiente se había secado el árbol. ¿Por qué Semjase te permite tener un arma extraterrestre? Grabarla o, bueno, grabarte disparándola. ¿Qué eso no es peligroso para la humanidad? Te acaban de dar un poder extraterrestre, que podías desmaterializar cualquier cosa que se cruzara en tu camino. Eso no me parece en lo personal algo ético, algo que llame la paz, sino algo que demuestra que son superiores y que en cualquier momento podrían exterminarnos. Es mi impresión, Billy, discúlpame que te lo diga. No tienes que disculparte, Oxlack. Es una pregunta justa y necesaria. Esa demostración del arma, que ellos llaman dispositivo de conversión molecular, fue quizá uno de los momentos más delicados y contradictorios de toda mi experiencia. Semjase me advirtió que aquello no era un arma en el sentido humano, era un instrumento de energía controlada, usado normalmente para abrir materia sólida o neutralizar objetos peligrosos en el espacio. Nunca estuvo destinada a ser usada contra seres vivos. Me la mostró una sola vez, con la autorización de sus superiores, para que los humanos comprendieran la magnitud de su ciencia y el peligro que representaría si cayera en manos equivocadas. Querían que el mensaje fuera claro. No estamos aquí para dominar, pero tampoco deben intentar dominarnos. Fue un acto simbólico, una advertencia visual. El árbol que viste en el video no fue destruido por agresión, sino por la exposición al rayo energético que descompone la estructura molecular de la materia orgánica. Yo no sentí orgullo al hacerlo. Cuando al día siguiente vi el árbol seco, sentí tristeza, no poder. Comprendí que incluso el conocimiento más avanzado puede volverse peligroso si se usa sin sabiduría. Semjase me reprendió con firmeza después de esa grabación. Me dijo: el hombre de la tierra aún no puede comprender lo que significa tener poder sin amor. Y desde entonces, jamás volví a tocar ni a pedirles ver otra de sus armas. Sobre el peligro y la ética. Entiendo tu preocupación, Oxlack. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no actúan desde el miedo, no conquistan, no invaden, no destruyen. Si alguna vez muestran algo así, es para enseñar responsabilidad, no superioridad. Esa experiencia me dejó una lección: que el conocimiento sin conciencia puede ser la ruina de cualquier civilización, por más avanzada que sea. Por eso, desde entonces, dediqué mis mensajes a recordar que el verdadero poder no está en la tecnología, sino en el control del pensamiento y las emociones.
Tienes razón en tu intuición, Oxlack. Aquel episodio fue un límite, una advertencia. Yo aprendí de él, y creo que también era parte de la enseñanza que Semjase quiso darme. Que incluso un contacto de las estrellas puede equivocarse al confiar demasiado en un ser humano. La verdadera arma, Oxlack, no fue el rayo de energía, sino la ignorancia humana ante lo desconocido. Y eso, aún hoy, sigue siendo el peligro más grande de este planeta. Quisiera hablar también sobre tus viajes a otros planetas, porque mencionas que Semjase te llevó a viajar por otros planetas. Me gustaría que me dijeras a qué lugares fuiste y que me dijeras cómo eran esos lugares, cómo es que no te afectó la atmósfera de esos planetas, y si es de ahí de donde recogiste los materiales que después enseñaste a los periodistas. Eso me parece fabuloso. ¿Cómo es que alguien puede viajar a grandes distancias? ¿Cómo es que tú lo pudiste hacer? Cuéntanos, Billy. Oxlack. Aquellos viajes fueron algo que incluso a mí me costó aceptar al principio. Cuando Semjase me dijo por primera vez que iba a llevarme fuera de la Tierra, pensé que sería una experiencia simbólica, o quizá mental. Pero no lo fue. ¿Cómo comenzó el viaje? Una tarde, me pidió que subiera con ella a su beamship. Apenas crucé la escotilla, sentí un cambio en la presión del aire, como si todo mi cuerpo hubiera sido envuelto por un campo invisible que estabilizaba mis funciones vitales. Dentro, el ambiente era perfecto. Temperatura, oxígeno, gravedad. Semjase me explicó que sus naves generan un campo de protección total, una burbuja energética que reproduce las condiciones biológicas exactas del ocupante. Luego, sin ruido, la nave ascendió. En segundos, el cielo se volvió negro, y vi la tierra hacerse pequeña debajo de nosotros. El movimiento no se percibía, solo la sensación de flotar en una inmensidad silenciosa. Nuestro primer viaje fue a la Luna, al lado que no se ve desde la Tierra. Allí me mostró estructuras antiguas, restos de edificaciones de piedra y metal cubiertas por polvo. Semjase dijo que fueron construcciones de una antigua civilización humana del espacio que visitó la Luna hace más de 70.000 años. Tomé fotografías. Algunas se perdieron, otras se dañaron. Pero lo que más me impresionó fue la sensación de vacío. No había vida, solo silencio y una vista impresionante de nuestro planeta azul, suspendido en la oscuridad. Después, viajamos al sistema de las Pléyades, a su planeta Erra. No puedo describirte con justicia lo que vi. Imagina la Tierra, pero sin contaminación, sin ruido, sin prisas. El aire era denso y claro, el cielo tenía un matiz ligeramente rosado, y la vegetación brillaba con tonos que aquí no existen. Las casas estaban integradas en el paisaje, no lo alteraban. Todo funcionaba en armonía, sin cables, sin humo, sin fábricas. Sus ciudades parecían jardines con estructuras transparentes, alimentadas por energía de resonancia planetaria. Los Pleyaren que conocí allí eran serenos, curiosos, amables. No sentí hostilidad, sino una calidez que se percibía más con el alma que con los sentidos. Allí comprendí que el universo no es un lugar vacío, sino un tejido vivo de conciencia. También me llevaron a Venus, donde observé lo que ellos llamaban el planeta que fue y ya no es. En su atmósfera se conserva una energía poderosa, remanente de antiguos experimentos fallidos que destruyeron su equilibrio. Y a Marte, donde vimos ruinas bajo el polvo, rastros de una civilización extinguida. Me mostraron estos lugares para que entendiera que muchos mundos pasan por las mismas pruebas que ahora enfrenta la Tierra. La soberbia tecnológica, la desconexión espiritual, la autodestrucción. Sobre los materiales que traje, sí, me permitieron traer fragmentos metálicos que fueron entregados a los científicos y periodistas. No eran metales comunes. Contenían combinaciones de elementos que no existen naturalmente en nuestro planeta. Fueron analizados y descritos como aleaciones imposibles por algunos laboratorios, aunque más tarde, muchos de esos informes fueron ocultados o desestimados. No era un regalo, sino una prueba simbólica. Semjase dijo, que tus hermanos humanos vean lo que todavía no pueden fabricar, pero que algún día sabrán comprender. A veces me preguntan cómo es posible viajar tan lejos. La respuesta es que ellos no viajan a través del espacio como lo entendemos, sino a través del tiempo y la vibración.
Su tecnología curva el espacio-tiempo, creando un punto de conexión instantáneo entre dos lugares del universo. No cruzan la distancia, la doblan. Fue un privilegio, sí, pero también una carga. Porque una vez que ves la Tierra desde fuera, Oxlack, nunca vuelves a mirarla igual. Comprendes lo frágil que es nuestro mundo y cuánto dependemos de la sabiduría, no de la ciencia, para no repetir los errores que otros ya cometieron entre las estrellas. Hablando de otras personas, quiero preguntarte sobre los otros pleyadianos que vinieron a visitarte, además de Semyase. ¿Nos podrías describir cómo eran ellos y cuáles eran sus nombres? Sí, Oxlack. No vino solo Semyase. Ella fue la primera en mostrarse, la que estableció el contacto y la que mantuvo la comunicación más prolongada conmigo. Pero con el tiempo, conocí a otros dos Pleyaren que formaban parte de su grupo de observación y apoyo. El primero fue Ptah, su padre, un ser de gran estatura, alrededor de 2 metros, de porte imponente, pero de una calma absoluta. Su rostro mostraba una sabiduría que no pertenece a ninguna edad. Su piel era clara, y su cabello, de un tono entre plateado y dorado, parecía reflejar la luz sin necesidad de ella. Ptah era el comandante de la flotilla pleyarena encargada de las misiones de estudio sobre la Tierra. Su presencia se sentía como la de un sabio o un patriarca. Cada palabra suya tenía el peso de la experiencia de siglos. Cuando me habló por primera vez, su voz era profunda, envolvente y al mismo tiempo llena de compasión. Él me explicó aspectos más técnicos sobre su civilización, sobre la estructura del universo y sobre cómo las leyes de causa y efecto gobiernan la evolución de todos los seres, humanos o no. También fue quien me reveló que nuestro planeta había sido visitado durante milenios por distintas razas humanas del cosmos, y que algunas aún observan silenciosamente nuestro progreso. Ta era, en pocas palabras, la voz de la sabiduría antigua. Y cuando él hablaba, incluso Semyase lo escuchaba con respeto filial. El segundo fue Quetzal, otro miembro de su grupo, más joven que Ptah, pero con una energía diferente, más práctica, más rigurosa. Era el oficial técnico y de seguridad de la misión. Su aspecto también era humano, de unos 40 años en apariencia terrestre. Cabello castaño claro, ojos grises, fuerte, de postura firme. Quetzal era quien controlaba los protocolos cuando se realizaban contactos físicos o materiales, como los metales, las grabaciones o las evidencias. Era muy estricto. Al principio me observaba con desconfianza, porque sabía que los humanos solemos distorsionar las cosas que no comprendemos. Pero con el tiempo, desarrollamos una relación de respeto. Él me explicó detalles sobre la energía que impulsa sus naves, sobre la curvatura del espacio-tiempo y la protección de la Tierra. Pero también me habló con dureza de los peligros de nuestra civilización, la manipulación genética, las armas nucleares, la codicia espiritual. Cada uno de ellos representaba un aspecto de su pueblo. Semjase, la enseñanza y la sensibilidad. Quetzal, la razón y la protección. Ta, la sabiduría y la guía. Juntos formaban lo que podríamos llamar una tríada de conocimiento, destinada a observar, instruir y advertir sin intervenir. Y aunque ya pasaron muchos años desde el último contacto visible, todavía, en ocasiones, en sueños o en silencios profundos, siento su presencia. Como si, allá en las Pléyades, ellos siguieran velando por este pequeño planeta azul que aún intenta recordar de dónde vino. Ellos no buscaban ser adorados, solo recordados. Oye, pero también venía otra chica, me parece que de cabello más oscuro. Creo que se llamaba Asket, ¿qué no? Tengo entendido que hay una fotografía de Asket, Semyase y Ptah juntos. ¿Es cierto? Sí, Oxlack. Asket fue parte importante de mi camino. Aunque su historia es distinta de la de Semyase y los Pleyaren, ella no pertenece a las Pléyades, sino a otro grupo humano estelar, originario del universo gemelo al nuestro, el que los Pleyaren llaman Dal. Son una civilización muy antigua, con la que los Pleyaren mantienen vínculos de amistad y cooperación espiritual. Asket se presentó ante mí antes de que conociera a Semyase, cuando yo aún era joven, en la década de 1950. Tenía cabello castaño claro, casi dorado,
piel más bronceada que la de los Plejaren, y unos ojos color miel que parecían ver más allá de la mente. Su voz era firme, pero dulce. Me habló del propósito de los contactos, del equilibrio entre ciencia y espíritu, y de cómo los humanos de la Tierra se estaban desviando del camino de la verdad. Ella me preparó emocionalmente para lo que vendría después con los Plejaren. Era como una guía intermedia, una maestra del alma más que una científica o comandante. Asket pertenecía a lo que ellos llaman la Federación Dal, un grupo de seres humanos cósmicos que trabajan en armonía con los Plejaren para cuidar la evolución de mundos jóvenes como el nuestro. Vienen de regiones que no podemos ver ni con telescopios, porque existen en una frecuencia diferente de vibración, no más arriba ni más lejos, sino en otra capa del mismo universo. Me explicó que había sido enviada para ayudarme a resistir lo que vendría. El escepticismo, las burlas, los ataques. Y tenía razón, porque cuando comencé a mostrar las fotos y las grabaciones, mi vida cambió por completo. Sí, hubo fotografías de Asket y Semjase. Yo mismo las tomé dentro de una de las naves, cuando se me permitió registrar la experiencia. Pero con el paso de los años surgió una gran controversia. Algunas copias que circularon fueron alteradas y sustituidas por imágenes de mujeres terrestres, bailarinas de televisión de los años 70, sin mi consentimiento. Fue una operación para desacreditar mi caso. Los originales se perdieron o fueron manipulados, y eso dio pie a muchos rumores. Lo que se ve hoy en algunos medios no son las verdaderas fotografías. Asket y Semjase eran reales, pero las imágenes que muchos conocen fueron falsificadas para destruir la credibilidad del contacto. Asket no era una aparición, ni una ilusión. Era tan real como tú y yo, pero provenía de un nivel de existencia donde el pensamiento tiene más peso que la materia. Y sí, en una ocasión estuvo junto a Semjase y Ptah. Fue un momento especial. 3 civilizaciones unidas en propósito, compartiendo su sabiduría con un hombre de la Tierra. Me permitieron presenciarlo solo para que comprendiera que el universo no está dividido, que la separación entre mundos es una ilusión humana. Asket me dijo algo que guardo hasta hoy. Oxlack. No temas cuando la verdad sea negada. El tiempo es el mejor aliado de quien no miente. Y así ha sido. A pesar de los errores, de los engaños y las manipulaciones, la esencia del mensaje sigue intacta. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Y los que vinieron antes de nosotros aún esperan que recordemos quiénes somos. Sí, recuerdo que dijeron que habían sido trucadas tus fotografías de naves extraterrestres, de las mujeres alienígenas que eran bailarinas de un programa de televisión. Y también recuerdo que dijiste que te llevaron al pasado y que tú pudiste fotografiar dinosaurios. ¿Cómo es eso posible? Eso, la verdad es que no te voy a creer, Billy. Eso me parece que ya está de más. Además, se dieron a conocer fotografías de donde sacaste o de donde supuestamente tomaste las fotografías. Los libros de dinosaurios de donde sacaste las imágenes y las hiciste pasar como verdaderas. ¿Qué dices a todo eso, Billy? Entiendo perfectamente lo que sientes, Oxlack, y créeme, yo mismo he dudado muchas veces de todo lo que me rodeó en aquella época. Después de tantos años, ya no me molesta que la gente dude. Lo que me dolió fue ver cómo lo que realmente ocurrió se mezcló con lo que otros hicieron para burlarse o manipular mi historia. Sobre las fotografías de los dinosaurios. Sí, existen esas imágenes. Y también existe la explicación. Durante un contacto, en los años 70, se me permitió presenciar un viaje temporal, una demostración de lo que ellos llaman desplazamiento dimensional. El propósito no era hacer turismo en el pasado, sino mostrarme que el tiempo no es una línea fija, sino un ciclo que puede doblarse y observarse. En aquel proceso, me permitieron tomar fotografías a través de una pantalla de proyección de su nave, que mostraba lo que sucedía fuera del campo temporal. Yo no estaba caminando entre dinosaurios, sino observando un registro visual del pasado real del planeta. Cuando regresé, entregué esas fotografías a personas de confianza. Años más tarde, supe que algunos negativos originales fueron reemplazados por imágenes tomadas de libros y revistas, como Life Before Man y otras publicaciones populares. Aquello no lo hice yo, pero se usó para ridiculizar todo el caso. Fue un sabotaje interno.
Algunos de mis propios colaboradores, que no resistieron la presión de los medios, intentaron recrear las fotos con material de referencia cuando los originales se dañaron. Eso terminó destruyendo la credibilidad del suceso. Lo que realmente sucedió, los Plejaren jamás quisieron que se tomaran esas fotos. Semgase me lo dijo claramente. El conocimiento del tiempo no debe usarse como prueba, sino como advertencia. Su tecnología permite visualizar y estudiar líneas temporales, pero no interactuar con ellas. Yo no viajé físicamente al Jurásico. Fue una observación proyectada, una ventana hacia un fragmento del pasado real. Y cuando acepté mostrar esas imágenes, cometí un error. Subestimé la facilidad con la que los humanos destruyen lo que no comprenden. No te pido que me creas, Oxlack. Yo tampoco creería en esas fotos si solo las viera impresas en un periódico. Solo te pido que entiendas que entre lo falso y lo verdadero hubo una manipulación deliberada, y que detrás de esa confusión hubo intereses de agencias, revistas y personas que querían que el caso Meyer muriera como un chiste. Pero lo que no pudieron borrar son las experiencias, las grabaciones, las huellas físicas, y los cientos de testigos que vieron las naves en los cielos de Suiza. Eso sigue ahí, y no fueron maquetas, ni páginas arrancadas de un libro. Así que sí, tienes razón en dudar. El escepticismo es sano. Pero también te digo, lo falso no invalida lo verdadero, y aunque mi historia haya sido distorsionada, el mensaje original sigue siendo el mismo. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Y el universo aún espera que aprendamos a no destruir lo que apenas comenzamos a comprender. Tengo muchas más preguntas, sin embargo ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes pedirte que vuelvas a este podcast y podamos resolver más de los cuestionamientos que muchos se hacen aquí. Me faltó preguntar sobre Jaime Maussan y la entrevista que te realizó. Me hace falta también preguntarte sobre otros periodistas que tomaron tu caso y lo compartieron al mundo. Y también quiero saber sobre cuál es el mensaje de estos seres extraterrestres. ¿Qué es lo que nos quieren comunicar? Ahora, ¿quién lleva ese mensaje? Me hacen falta muchas preguntas que no quiero que me contestes ahora. Vamos solamente a despedirnos de este capítulo. El primer capítulo de Conversaciones del Más Allá. Te agradezco inmensamente, Billy Meyer, que hayas estado con nosotros, que hayas sido nuestro padrino y que nos hayas brindado toda esta información, todo este conocimiento y también los cuestionamientos que se te hacían hacia tu persona. Muchas gracias, Billy, por la confianza y te vemos en un siguiente capítulo. ¿Qué te parece? Gracias, Oxlack. El honor ha sido mío. No suelo conceder muchas palabras, pero cuando la intención es sincera y el corazón busca comprender, las distancias entre mundos se acortan. Agradezco esta conversación, porque me permite recordar que el mensaje nunca fue mío, sino de aquellos que nos observan con paciencia desde las estrellas. Y sí, habrá tiempo para responder a esas preguntas, sobre los periodistas, sobre Maussan, sobre los que creyeron y los que no. Todo llegará en su momento. Por ahora, solo quiero dejar esto en la mente de quien nos escucha. El universo no espera que lo adoremos, solo que lo entendamos. Y para entenderlo, primero debemos entendernos a nosotros mismos. Gracias por invitarme, Oxlack. Estaré aquí, cuando llegue el momento de la segunda conversación con el más allá. Hasta pronto, Oxlack. Y hasta pronto a todos los que buscan respuestas sin miedo. Recuerden, el conocimiento comienza cuando dejamos de burlarnos de lo que no comprendemos. Nos veremos en la próxima conversación, allí donde el misterio se vuelve verdad. Bueno, gente, nos despedimos de este primer capítulo. No se pierdan el segundo, porque traemos a un personaje que no lo esperaría. Nos vemos en el siguiente podcast, Conversaciones del Más Allá. Adiós. Y así llegamos al final de este capítulo. Pero recuerda, lo que aquí escuchaste apenas es el comienzo. Déjame tus preguntas, tus teorías o tus experiencias en los comentarios, porque tal vez tus palabras sean la clave para abrir la puerta hacia una segunda parte. No te pierdas el próximo episodio de Conversaciones del Más Allá, el único podcast donde los vivos y los muertos se encuentran para hablar de lo imposible. El mejor espacio para descubrir los enigmas, los misterios y los secretos que la ciencia teme explorar.
Yo soy Oxlack Investigador y esto fue Conversaciones del Más Allá.